Puerto Negro es un podcast de la Universidad Andrés Bello que busca escribir un relato policial negro y criminal. Bienvenidos y bienvenidas a Puerto Negro, donde queremos escribir un relato negro, policial y criminal. Estamos acá desde el campus creativo de la Universidad Andrés Bello. Tenemos el apoyo, obviamente, de nuestra universidad, también de extensión cultural de la misma universidad y de LOM, la editorial que nos acompaña en el concurso de Puerto Negro, el concurso latinoamericano de novela Puerto Negro. Y hoy tenemos como invitado a Nicolás Ferraro, un escritor que, dicen por ahí, descubrió el policial gracias a los videojuegos. Un escritor que tiene algunas novelas sobre las que vamos a conversar, como Cruz, Dogo y lo más reciente también, Ámbar, y que también está presentando una compilación, una antología de las pocas que hay sobre cuento latinoamericano que se llama Asociación Ilícita. Estamos aquí junto a Miguel Vargas Román y queremos conversar con Nicolás. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Luis, Miguel, un placer estar acá. Y bueno, vamos a hacer un popurrí de temas. Un popurrí de temas. Partamos por Asociación Ilícita. Cuéntanos de ese proyecto que convoca a un contingente amplio de escritores y escritoras. Sí, creo que surge principalmente un vacío. Sentía como que había una falta de compilar autores, que estamos todos siempre muy separados porque hubo como una suerte de boom o falso boom, o por lo menos una proliferación de autores y autoras que son difíciles de acceder cuando estás en otro país. Digo, es muy difícil para mí leer a un autor chileno o una autora chilena, y así sucede de vuelta con los diferentes países de Latinoamérica. Y me parecía interesante empezar a juntar todas estas voces en un mismo libro y que pudiera también tener una circulación, gracias también que salió junto con la biblioteca, con el Fondo de Cultura Económica, que estuviera en Latinoamérica distribuido. Me parecía importante eso, empezar a solucionar un poco los temas de distribución y que pudieran ser leídos todos estos autores que empiezan a darle una nueva voz o empiezan a contar. Digo, darle una nueva voz no es porque seamos más pomposos, sino que por una cuestión de que el género siempre es una lupa que se pone sobre una injusticia y esas injusticias van cambiando. Entonces me parece que ahí había que unir a todos estos autores y autoras y que cada uno después hiciera su propio recorrido. Digo, el libro tiene tantos relatos policíacos, relatos criminales, relatos que están con un pie adentro y un pie afuera, que tienen una base en el humor, otros que van por ya más retóricas de la violencia. Y me parecía bueno eso, un muestrario, ¿viste? Es como cuando vos vas a ver una banda y después de última, bueno, voy a ver porque está Tool, y decís, bueno, estaba Tool y capaz que me gustó esta otra. Casi nunca pasa, la vamos a ser sinceros, o sea, pero bueno, en la literatura me interesaba eso, digo, como bueno, es un muestrario de lo que se está haciendo desde el 80 para acá. Es un Lollapalooza literario. Sí, sí, negro y criminal. Latinoamericano. No, me interesaba desde el 80 principalmente porque siento que fue cuando el género negro empezó a tomar forma con los festivales en La Habana en el 86, cuando Taibo y compañía fundaron la Asociación de Escritores Internacionales Policíacos, la AIEP, que sigue hasta el día de la fecha, y ahí siento que se empezaron a juntar todos estos autores. Y todo eso devino en Variaciones en Negro para mí, que fue la antología de Cole, que salió si no me equivoco, en República Dominicana, con lo cual es una antología que es mítica, pero que no se ha No sé, distribuido, claro. o sea, como que es un halcón maltés ahí medio perdido, que esa antología creo que vino a cerrar todo lo que fue los 80, 90. Yo quería, bueno, que esto viniera a cerrar del 2000, o sea, desde el 80 principalmente, pero del 2000 en adelante. Que también lo hizo, vale aclarar, Ramón Díaz Heterovich con El crimen tiene quien le escriba, allá también en LOM, ya que estamos acá entre colegas. Pero bueno, el tema que tuvo la edición que fue que circuló en Chile principalmente. Entonces, bueno, yo lo que quería era, bueno, expandir este límite. Respecto de la antología, hay antologías que han sido súper importantes en la historia de la literatura porque marcan un hito o son las que recogen una voz, un movimiento, algo que se está gestando. No sé, para poner un ejemplo desde la ciencia ficción, Visiones peligrosas marca la diferencia entre la hard science fiction, la soft science fiction. Ahí hay un hito relevante. En el trabajo, y entiendo sin ser pretencioso y qué sé yo, que es un rasgo que te caracteriza como persona, pero aún así tú ves
que en esta colección de cuentos hay algo como, tú hablas de fechas, pero más allá de las fechas, ¿sientes que hay una voz nueva, distinta, algo que una los trabajos, aunque hay bastante heterogeneidad entre nuestros países, más allá de que seamos todos hispanoamericanos, hay bastantes matices que nos diferencian, pero a pesar de eso, ¿ves tú una propuesta distinta, nueva, que reconocible en la obra de estos escritores? Yo creo que los primeros autores estuvieron muy influenciados por el hardboiled estadounidense, digo, los pilares, digo, desde Vázquez Montalbán, que no está, pero digo, también fue uno de los fundadores de todo esto que surgió, digo, Eterovich, Sasturain, Taibo, Ramírez Heredia, tenían una pata muy fuerte en lo que era el hardboiled, o sea, como escribían en base a autores extranjeros. Y yo creo que todos estos autores, lo que tienen de interesante fue que asfaltaron el camino en un punto para todas estas nuevas voces. Yo creo que sin Eterovich no estarían gran parte de los autores y autoras que publican hoy en día. Y hay también otra distinción para mí. Digo, hay una cantidad cada vez más emergente de autoras. Digo, generalmente en la década del 80 era una mujer, dos mujeres, digo, o sea, eran menos las que estaban. Entonces traen una mirada diferente. Me parece que ese es un punto. Y después hay otro condimento que creo que tiene que ver con que ya no está muy presente algo a lo que homenajear, digo, esta cosa de, bueno, tenemos una influencia, sino que cuando uno piensa en las ciudades más violentas del mundo, 43 están en Latinoamérica. Solo 7 están por fuera, en Estados Unidos y creo que Sudáfrica. Entonces, escribir novela negra, hoy por hoy, o escribir un cuento negro, es escribir algo cotidiano, porque es imposible estar por fuera de eso. Entonces empiezan a aparecer quizás novelas negras involuntarias, te diría. Gente que está contando una realidad y empiezan. Yo no sé, digo, después qué puede llegar a pasar o no con la antología. Para mí era eso, como un sentido de dotarlo, de capturar este momento. Y al mismo tiempo, digo, me parece que la ricura está en nuestro género, en las voces. Yo creo que la oralidad, la jerga, el uso del humor está muy presente y yo creo que, a diferencia de otros mercados, cuando siempre se lo mira al género negro de reojo, ¿viste? Como así con cierto desprecio, porque era una máquina de hacer chorizos, era como, hace falta sacar 20 novelas y las sacaban. Nosotros no tenemos, al no haber un mercado al cual abastecer, hay grandes plumas. Y yo creo que para mí eso es lo importante del relato, que alguien lo puede comprar y decir, ok, son relatos a secas. O sea, lo que tienen es que quizás el punto de llegada sí es género negro. ¿Qué pasa ahí con el corte que hiciste, con estas, dijiste una muestra? ¿Qué pasa? No son 36 los escritores latinoamericanos, hay muchos. Yo he llegado a contar, por lo menos que escriben algún texto que tenga crimen al menos, por lo menos sobre de 200, o sea, uno podría llegar y la cuenta quedó corto. ¿Por qué? ¿Cómo fue ese proceso de selección finalmente? ¿Y hay una muestra generacional también por temas, como dice también Miguel? Yo lo que, bueno, junto con Imanol, vale aclarar también que fue Imanol Canyaca, no lo hemos mencionado acá, lo que quisimos fue que se pusieran la remera del género negro los autores. Que no fuera esta gente, bueno, sí, yo no escribo literatura. Entonces eso fue como un primer corte. Por ejemplo, en otro momento dijimos, bueno, Mariana Enríquez tiene ciertos cuentos que pueden ser de género negro. Ahora, nadie va a identificar a Mariana Enríquez, por más que a la antología le hubiera funcionado muy bien tener un cuento de Mariana Enríquez, pero era injusto con otros autores y autoras que sí tienen puesta la camiseta. Entonces, ese casi te diría que fue el primer requerimiento o condición que tuvimos, que fuera, bueno, ok, que tenga una obra dentro del género. Puede ser emergente también, digo, porque hay autores que tienen solo un libro publicado, o figuras más jóvenes, digo, Talisa Jiménez de Costa Rica o Charlie Becerra de Perú, que son autores mucho más emergentes si lo comparamos con, digo, Paco Taibo, Marín Screamer, digo, Verónica Yaca. Entonces, ese fue, me parece, un punto importante a tener en cuenta, o sea, como que siguieran produciendo y que estuvieran identificados, que no fue que vieron la luz, escribieron una novela y se fueron, digo, porque si no ahí, más allá de 200 son 350. Y también tratar de que hubiera representaciones por todos los países. Medio casi como, ¿viste? Como la CONCACAF. Bueno, tipo, bueno, vamos a poner, ¿viste? De Centroamérica, vamos a tratar de poner, digo, porque también son lugares que
que son muy difíciles de hallar. También eso es otra apuesta para mí de la antología, que es traer textos que no son de fácil alcance. Digo, yo me tuve que poner a investigar, tipo, a ver, bueno, Venezuela, ¿qué se escribe en Venezuela? ¿Quién está en Diotá? Sí, Marcos Tarrebriceño, que es el autor de Venezuela. Bueno, ¿quién más está? Entonces, un criterio fue, bueno, pongamos a todos los padrinos del género. Entonces, digo, bueno, Heterovich, Sastura, Marcos Tarrebriceño, Fernando Ampuero en Perú, digo, o sea, Patricia Melo en Brasil. Digo, tenemos que tener a todos los padres o las madres del género negro. Entonces, esos fueron como criterios que fueron, por lo menos, organizando de alguna manera. Está organizada casi cronológicamente. Los autores mayores están al principio y después los más jóvenes al final. Pero digo, el desafío fue ese, también investigar diferentes lugares y contactar a los autores. Y también fue una responsabilidad, porque la mayoría de las antologías, digo, la gente lo sabrá, digo, uno te convoca y quedás, no es que Claro. que no vas a quedar. Y yo acá tuve que convocar a un montón porque no los había podido leer, porque digo, de vuelta los problemas de distribución son muy fuertes. Entonces, pues, che, mira, llegué a vos, quiero leer un cuento tuyo, me dijeron, ok, te lo paso, y después tener la amarga tarea de decirle, disculpa, pero el papel es tirano. Teníamos incluso una selección más larga, pero por temas presupuestales hubo que reducir. Así todo es un libro de 400 páginas, con lo cual nada, hay bastante tela para cortar. Entre estos cuentos, estas obras que ustedes recopilaron, retomando lo que tú decías sobre la violencia en Latinoamérica, la cotidianidad de la criminalidad en las vidas de los latinoamericanos, probablemente en unos países un poquito más que en otros, pero también entendiendo eso, ¿ah? Que hay diferencias entre los países en los niveles de criminalidad, diferencias importantes. No sé, Uruguay versus lo que puede ser Venezuela, digamos, la violencia es infinitamente distinta, ¿cierto? Pero notas que eso se manifiesta, por ejemplo, en la forma de narrar, en el estilo. Hay un lenguaje que dé cuenta de un tipo de realidad en el estilo, ¿cierto? En el ejercicio mismo de la literatura, que es construir un estilo. Sí, creo que sí, y creo que va también de la mano de los países. Digo, cuando uno lee los cuentos de los mexicanos, la violencia está ahí, se transpira casi, te diría. Es imposible, digo, como vivir en la escena del crimen casi, en algún punto. Y esa inmediatez creo que se da cuenta. Y a mí también me gusta pensar siempre como el género negro, como la literatura de la desesperación. Entonces, esa desesperación es más palpable en algunas realidades que en otras, digo. O que homenajean más, digo, o sea, a los autores, digo, de dónde surge ese relato. Digo, bueno, es un homenaje al género negro, o escribo género negro porque me gusta, o porque me está mordiendo acá el cuello. Entonces yo creo que está bastante presente, y las voces, digo, esto, para mí lo inmediato, la agresión, como que son prosas quizás incluso más agresivas en la voracidad con la que van narrando los sucesos, y también con el uso del lenguaje. El uso del lenguaje está más influenciado por la jerga, por la calle, digo, por el barrio, y se van armando con diferentes cosas, me parece, con diferentes sentidos. Uno piensa también, los autores cubanos, digo, tienen cierta también cosa, ¿viste? Ahí de historia de margen. Me parece que también muchos de estos relatos lo que traen es correr la mirada del centro y traer una mirada del margen. Digo, todo lo que empezó a pasar quizás también en Argentina con la literatura del conurbano, digo, creo que es una decisión también ética, una decisión, digo, del género negro de salir del centro y empezar a mirar desde los márgenes. Y de esos márgenes empezar a construir otros relatos. Después el tema de la violencia, digo, puede ser más o menos palpable, digo, o sea, cuando uno piensa México y Brasil, digo, que son los que tienen más ciudades violentas, bueno, digo, hablan muchas veces de, por ejemplo, los sicarios. Es muy raro una novela en Chile con un sicario, es muy raro una novela negra en Argentina con un sicario. Son más homenajes a El perfecto asesino, digo, como una cosa más lúdica y no tanto social. Entonces, me parece que hay un tratamiento ahí de la violencia como un negocio también. Digo, hay un precio. Digo, ¿viste? El policial siempre tenía el detective que le pagaban $25 por una tarea. En la novela negra, el individuo tiene que fabricar su propia ganancia. Y muchas veces la propia ganancia es la violencia.
cuando nos comparamos con los nórdicos, ellos, bueno, tienen la violencia casi como algo artístico, ¿viste? Como, bueno, recrearon un cuento de Goya con un muerto, ¿viste? Lo que sea. Y acá te salpicaron, te llevaron puesto, te cortaron. Digo, es una violencia, eso que vos decías, cotidiana. Yo también lo pensaba hoy releyendo a Charlie Becerra, digo, está hecho con cosas cotidianas. Te matan con un cuchillo, te matan tomando una cerveza. No es el empresario que lo matan en la oficina mientras está escuchando, no sé, Beethoven. Digo, como que no es una violencia prefabricada o importada, sino que es una violencia, digo, palpable. Oye, Nicolás, me quedo dando vueltas eso que dijiste, las historias del margen en Cuba, y también hay, claro, uno podría pensar qué vínculo tiene el policial, camiseteado, como dijiste tú, camisetearse con el policial o con el género negro, y la relación con la literatura social de cada país. Acá en Chile la literatura social es distinta, el realismo social del 38, tú dijiste que Argentina también tiene la propia. ¿Cómo ves eso, ese vínculo con lo social y con sus propias literaturas, sus propias tradiciones que no necesariamente van en el policial? A ver si puedo capturar la idea, ¿Mm? digo, pues una pregunta muy difícil. Si fuera un examen creo que la reprobaría, pero vamos a hacer lo posible. Yo O creo, especificar la Argentina, que tú dices que hay una tradición con el conurbano, y uno sí, pensaría, leyendo a, no sé, María Inés Crime, está Walsh pues, finalmente también, está presente, está Roberto Arlt presente, también tienen una propia tradición. sí, o sea, creo por un lado, digo, cada sociedad cuenta un crimen diferente o permite un crimen diferente, digo, o sea, cuando uno piensa, digo, los balseros. Los balseros, nosotros en Argentina quizás no tendríamos problema con la inmigración, digo. Em, y por ejemplo, para nosotros el tema de la memoria, el tema de la dictadura, creo que también va de la mano esto en Chile, digo, son puntos para mí de no retorno. Y que eso hoy en día está siendo cuestionado, eh, es desgarrador en un punto para mí. Entonces, digo, creo que la dictadura muchas veces es un tema inevitable a la hora de contar nuestras realidades, digo, porque bueno, o sea, como para los mexicanos, las revoluciones estudiantiles del 68, digo, bueno, la revolución en Cuba también, digo, o sea, son hitos que también, bueno, ¿por qué, digo, surge la narrativa latinoamericana en estos momentos? Dictaduras en Argentina, Chile, Paraguay también, Brasil, bueno, casi Claro. toda Latinoamérica, digo, la revolución en Cuba, las reformas estudiantiles, digo, en México, digo, finales de los 70, y ahí surge todo esto. Digo, y creo que en la actualidad, si bien es posible esquivar la dictadura, la voy a hablar de la novela negra argentina, yo, por ejemplo, en mis novelas no lo toco, pero digo, ese miedo que quedó en la sociedad, sí, se expande, digo, porque todo eso dejó cría, pueden no estar los mismos, pero todo eso dejó cría en algún punto, en las instituciones, digo, el Estado. Digo, nosotros pues siempre tenemos, bueno, el Estado es el que tiene que resolver el crimen, se supone, y muchas veces en nuestra realidad el Estado es el criminal. Eh, Me parece que va un poco por ahí, o por lo menos yo lo que puedo aportar. Sí, sí, sí. Y en ese sentido, bueno, entremos un poco en tu novela. Pensaba, por ejemplo, en Cruz, antes, que es posterior a Dogo, pero que creo que me interesaba un poquito esa idea del tránsito. Yo creo que, bueno, tu novela está finalmente proponiendo otra forma de literatura negra, creo yo, que puesta en el tránsito, bueno, redunda en el tema de la oscuridad. ¿Cómo trabajas tú finalmente desde ese lugar, por ejemplo, una novela como Cruz, finalmente? El tema de la familia, el tema de la herencia criminal también de la que se hace cargo. A mí me pasa que intento a veces como mezclar un poco las historias, digo, no es que uno quiera ser original, a mí no tengo esa pretensión cuando escribo, sino que, digo, que creo que cada uno es el producto de lo que consume, digo, los videojuegos por un lado, digo, el cine, digo, también, ¿viste? Es una escritora cinematográfica, sí, digo, hace 100 años que hay cine, digo, creo que todos somos en algún punto cinematográficos, pero mi apuesta creo que fue un poco, digo, sacar al crimen de la ciudad, sacar a los personajes de la ciudad, digo, empezar a contar de vuelta estas nuevas realidades y decir, bueno, ok, digo, ya el qué voy a contar ya lo saben todos, digo, o sea, las historias son finitas, digo, ahora, ¿cómo la voy a recubrir para que parezca algo nuevo? Bueno, eso va a depender de qué crimen quiera contar, digo. Y a mí, al ubicar, bueno, Cruz sucede en la Triple Frontera, me dio todo un ambiente nuevo. Qué bueno, es como, viste, como la Coca-Cola sabor a algo, viste, que la cambian para renovarlo, viste, entonces porque me parece que el género tiene esa cosa, digo, del consumo masivo, entonces, bueno, tenés que darle un nuevo sabor.
Y a mí eso me lo ofrecía, bueno, la triple frontera, digo, que me presentaba, bueno, nuevos crímenes, nuevas posibilidades del delito y nuevas maneras de enriquecerse. Y por otro lado, yo primero tenía la historia familiar de los personajes. A mí siempre me interesan las historias familiares, porque lo que termina pasando ahí es que hay una suerte de legado y una obligación con la familia. Digo, uno siempre dice, bueno, por mi familia voy a hacer todo. Y de repente, ¿tu familia vale la pena que hagas todo? Entonces digo, son esas cosas que están imborrables dentro de uno y que no responden a la ley. Digo, nosotros cuando yo muchas veces pienso también en el género negro, digo, no me importa tanto la ley porque la ley no funciona en nuestros países, entonces me interesan los códigos. O sea, la forma, digo, yo pienso el género eso como una manera ética de estar frente al mundo, digo, cómo se van a comportar los personajes, qué van a decir que sí, qué van a decir que no. Entonces ahí me parece donde son puestos a prueba, digo, donde esa moral es puesta a prueba, surge algo interesante. Digo, en Cruz es un chico, un joven, que el padre era un criminal y el hermano tuvo que ser el heredero forzoso de la criminalidad, y el protagonista Tomás Cruz siempre rechazó eso y ahora se ve obligado a estar entre dos lógicas, digo, porque digo, la traición y la lealtad implica una traición al mismo tiempo, digo. Entonces, ¿a qué le vas a hacer leal? Era como, bueno, voy a decirle no a la violencia, no al llamado paterno, al uso del apellido, o voy a salvar a mi hermano que fue el que siempre estuvo para mí. Entonces ahí era, bueno, la encrucijada del personaje, digo, más tarde charlaremos sobre las familias, digo, pero digo, la obligación o la creación del drama de poner a una encrucijada al personaje narrativamente es hermoso, digo, si no hay conflicto, no hay novela, digo, y la familia me parece el conflicto más grande y más empático que puede tener un lector, digo, porque no todos estamos con la violencia y a flor de piel, no todos nos roban, digo, no todos estamos en un ambiente de lampa, pero todos tenemos nuestros propios conflictos, nuestros propios demonios, nuestras propias verdades o construcciones de verdades. Tenemos que tomar decisiones. Sí, para mí el género negro tiene esa cosa hermosa que es, en esta vida, que tiene esta palabra que siempre es difícil, creo que es procrastinar, que siempre estamos nosotros, viste, como, bueno, esto lo hago mañana, arranco la edita mañana, esto lo voy a hacer tal otro día mañana. En el género negro los personajes forzosamente se ven obligados a hacer algo, y yo creo que en Cruz es el gran ejemplo. O sea, para mí, digo, como el personaje tiene un llamado a la acción y tiene que ponerse, digo, no sabe qué hacer con su vida, no sabe cómo lidiar con el apellido, no sabe qué hacer con su propia familia, digo, y en este llamado a la acción lo obliga a tomar todas las acciones que tenía postergadas. Como El Padrino, ¿no? Sin ser tan bueno. Tú mencionaste que no buscas ser original, pero leí una entrevista tuya donde dices que todos los autores somos, sobre todo al comienzo, una suerte de burracas, ¿cierto? Que probamos un poquito de acá, un poquito de allá. Se ha expresado esto de distintas maneras en muchas ocasiones, como que uno cuando comienza siempre escribe como el último autor que leyó. Tal cual. Pero también en esa misma entrevista tú señalas que en algún momento tú te diste cuenta cuál es el camino. O sea, ya, este va a ser mi estilo, esto es lo que soy yo. ¿Cuándo uno se da cuenta de eso? ¿Y cómo uno se da cuenta? ¿Y cómo se manifiesta en tu caso en particular esa decisión de cómo escribir, ya que estamos hablando de decisiones? Yo creo que un poco como cuando te enamorás, ¿viste? Te puede gustar algo, pero en algún momento hay algo que te pasa adentro y decís, ok, es otra cosa esto. Y a mí con la escritura fue como, bueno, cuando pasó como de ser un hobby, como, bueno, tengo que escribir algo para el taller o quiero escribir algo, y me lo tomaba como la diversión, digo, como ir a jugar al fútbol con tus amigos, digo. No soy futbolista por más que vaya a jugar los domingos a la noche con mis amigos, requiere otra cosa. Y para mí uno de esos puntos, digo, tampoco es una idea original, digo, pero esto que vos decís es tal cual, digo, todos queremos, mi primera novela yo quería ser Chandler. Por más que trataba de un tipo que se enamora de una prostituta en La Boca, en Buenos Aires, yo quería ser Chandler. Era una cara que, todas esas metáforas que tenía Chandler que todos nos enamoramos, y yo creo que uno empieza a ser autor cuando deja de querer ser otro. Digo, por más tonto que suene, digo, bueno, cuando, ok, yo soy esto y quiero tener todo esto, digo, y son todos estos autores que vos vas sumando, digo. Yo, por ejemplo, antes de escribir Cruz, empecé a leer Sam Shepard. Y Sam Shepard tiene toda esta visión rural de Estados Unidos y fue como, wow, digo, qué bueno contar esto por fuera, digo. Y yo creo que si no hubiera leído a Sam Shepard nunca se me hubiera ocurrido contar una historia fuera de la ciudad, que es un autor que no tiene nada que ver con el género. Y todas estas lecturas que no son propiamente el género te terminan dando herramientas. También el género muchas veces depende de quién te publique, digo.
Si a mí viniera hoy Random House y sacara a Ámbar y te diga, no, es una novela de iniciación que trata de esto, y bueno, te la van a querer vender, podéselo sin la etiqueta del género negro, pero digo, sale una colección de género negro, entonces ya hay como un pacto de lectura ahí. Pero para mí es el compromiso con el texto, con estar compenetrado con la historia, con tener ganas, digo, yo cuando escribo mejor es cuando siento que estoy enamorado de lo que estoy escribiendo. Digo, ok, necesito sentarme con el texto, me empiezan a pasar cosas cuando estoy por fuera, siempre tomando una nota, después capaz que la mitad de esas cosas van a la basura, pero el hecho de estar conviviendo, de querer pasar tiempo con eso, y si eso no te pasa, no puedes escribir. Por más que la historia sea buenísima, por más que lo que quieras contar, decir, bueno, che, este concepto es buenísimo, ok, no es para mí. Tenés que tener también algo que te convoque a vos. Digo, yo a veces pienso, digo, ¿por qué escribo sobre la familia? Y John Connelly también, que lo entrevisté hace bastante tiempo, él nos decía, yo creo que los autores tenemos 2 o 3 temas nada más sobre los que vamos a hablar. Entonces, bueno, es encontrar de qué manera vas a contar ese trauma de una manera diferente. Trauma o pasión o morbo, no sé, pongámosle el nombre que queramos. Estaba pensando, bueno, en la novela Ámbar, y bueno, retomando eso, la idea de cruz y la herencia, la marca familiar. eh, y acá en Ámbar, bueno, la novela parte con padre diciéndole a la hija, sos mi cicatriz favorita. Y se repite bastante en la novela. La cicatriz es del padre, la cicatriz es ella, y me recuerda, disculpa la dirección, pero hay 2 novelas chilenas que son de nuestro delincuente y criminal, una es Hijo de Ladrón, donde también está la herida, y en el hoy de Droguet también está la herida, el bandido es su propia herida. Entonces, ¿qué pasa con esa marca? Insisto, en las 2 novelas está el énfasis de la familia, como dijiste tú, también conversaremos sobre eso, pero ¿qué pasa con esa cicatriz, con esa repetición de esa marca en este caso? Lo corporal, lo metafórico. Sí, bueno, es gracioso, digo, que tengas una cicatriz favorita para mí, o sea, como una de las cosas que menos uno quisiera tener, y que tengas digo, y que a tu hija le digas eso, era llamativo para mí. Fue esa primera línea, la tuve y la escribí en un viaje, y me quedaron durante 4 años dando vueltas hasta que fue la pandemia, y digo, que me siento y escribo esto. Sí, me parece que incluso, digo, bueno, en Cruz también la primera frase es: el apellido es una enfermedad hereditaria. Digo, hay una cosa ahí con el legado, con la enfermedad, digo, con la obligación, digo. El hecho de nacer en una familia, digo, para mí la familia es en el lugar donde vos tenés que estar seguro, Claro. donde tenés que tener la piel sana, así que vamos a ir a una metáfora tonta. Pero digo, ¿qué pasa cuando aquel que tiene que velar por tu seguridad es el que te pone en riesgo? Digo, y desde el lenguaje que él leía, que es la cicatriz favorita, hay algo para mí ahí de la violencia que no estás protegiendo a tu hija, digo, en ese caso. En el caso para mí son novelas casi opuestas en algún punto, digo, porque Samuel Cruz es un padre que no es presente, y en el caso de Ámbar el padre está presente. La madre los abandonó, y él se hizo responsable. Entonces ella también tiene como una cosa ahí medio de síndrome de Estocolmo con el propio padre, que es como, ok, mi papá se quedó, y ella tiene miedo que lo abandone, por más que sea un delincuente de poca monta, por más que se piensa que es mejor de lo que es, el estar expuesto a la violencia, por lo menos la violencia donde yo crezco. Estar en ese ambiente, ella se siente casi segura en la violencia. Pensándolo acá, gracias a tu pregunta, pero es el miedo, digo, si mi papá también me abandonó mi mamá, me abandonó mi papá, ¿qué clase de monstruo soy? Entonces digo, hay algo ahí permanente de la exposición al daño que es continuo y que es a contramano. Digo, para mí Ámbar, digo, es una chica de 15 años que quiere tener una vida normal, y cuando todos tenemos 15, bueno, que queremos escaparnos, ¿viste? Tatuarnos, ponernos un arito, lo que sea. Ella puede hacer todo eso. Ahora no puede ir a la escuela a las 8 de la mañana. Todo eso, esa parte aburrida de la vida ella no la tiene, y es lo que decía, porque esa parte aburrida es una contención. Es una crianza, es otra vida posible última. Y ya tiene demasiadas vidas posibles, claro. Entonces ahí se desdibuja la identidad. Digo, en la adolescencia uno forma la identidad y empieza a dejar de creer también en los padres que eran omnipresentes y omnipotentes en nuestras cosas cuando éramos chicos. Les empieza a ver también, a mirar con otros ojos, a notarle también las heridas, el daño que le puede traer. Y bueno, creo que un poco la trayectoria de Ámbar es esa. Digo, Ámbar cuenta la historia de que alguien le dispara al padre y ella lo acompaña para intentar vengarse. Pero
pero en realidad no importa descubrir quién fue el que le disparó al padre, sino lo interesante para mí del texto era descubrir quién es el padre, para Ámbar, y también para, bueno, para los lectores y para mí. Es Como, interesante, perdón. como todo, bueno, como buen literatura negra, ya le da lo mismo el enigma y finalmente lo que importa es desentrañar el motivo de la oscuridad, el espacio oscuro desde el punto de vista de Ámbar. No, dale. No, que es interesante esto de que como uno, como una cebolla, va sacando capas de peligros que uno puede ir observando. Porque si uno piensa, por ejemplo, en el cine, ya que dijiste, somos todos, estamos influenciados por el cine, uno ve las películas de terror y ciencia ficción norteamericanas hasta los años 50, 60, 70, y los monstruos vienen del espacio, hay algo sobrenatural, pero es un otro, no soy yo eso, y después yo mataré al monstruo y se reordena el mundo tal cual como era, o sea, se reconfigura como era antes de que llegara el monstruo, pero que era una entidad externa. Después, no sé, por las películas de Slasher, ya es mi vecino, o sea, el martes 13 y todo esto, la masacre de Texas Chainsaw, ¿cómo es? De la Chainsaw Texas Massacre, sí, sí. Es la familia al lado, o sea, ya no son monstruos sobrenaturales, no son... Y ahora damos un paso más y nos metemos dentro de la casa, o sea, ya ni siquiera es el monstruo del espacio, no es el vecino, es mi propia familia, es al interior del hogar en donde se producen estos. Y, por ejemplo, Helen Flood, supongamos que se pronuncia así su apellido, que es la escritora noruega, ¿cierto?, que viene tanto a Buenos Aires como a Puerto Negro. Ella también explora un poco, digamos, lo que pasa al interior de las familias, lo que pasa al interior del hogar, cómo los hogares, por muy bonitos que se vean desde fuera, pueden ser muy disfuncionales por dentro. Y es interesante abordar, y me parece que no está tan presente en la novela negra ese enfoque. Hay ejemplos, por supuesto, pero no sé si... Sí, dos cosas tengo para decir de eso. Rodolfo Santullo, que es un escritor uruguayo, como el gran exponente de Uruguay, que fue el que escribió la contratapa de Ámbar, él describía, bueno, la violencia que pasa en la pieza al lado. Digo, en Cruz estaba la violencia en primer plano. El protagonista aprendía el oficio de la violencia. Era como una novela de iniciación, pero aprender la violencia. El camino de Ámbar para mí es casi lo opuesto, es como no aprender la violencia. Y también es a lo tenebroso de ver qué pasa en la habitación del lado. Porque ella tiene todas las imágenes del padre en la cabeza dando vueltas, un mito que escucho allá, un mito que escucho allá. Digo, bueno, todo esto puede ser mentira. Ahora, la comprobación de abrir la puerta y descubrir, ok, mi papá es esto, me parece que va un poco de la mano de lo que decís vos, de esto que pasa en la habitación del lado. Okay, esa violencia que está contenida acá en algún momento va a rebalsar, te va a terminar manchando. Y después el otro que comentaba, me parece que por eso está tan en boga lo que se llama el domestic noir, digo, el de Gillian Flynn para acá adelante, digo, que creo que responde un poco a todo lo que fue las redes sociales. Las redes sociales son ficciones, digo, o promociones o elementos de trabajo, pero digo, en un punto son estas vidas perfectas. Entonces, todo esto que está haciendo perfecto, hermoso, y bueno, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué pasa en la propia casa? Me parece que empieza a dar cuenta de eso, bueno, de la violencia, del feminicidio también. Digo, bueno, la persona que tiene que estar con vos, la persona que además es realmente la persona que vos creés. Y bueno, y de vuelta a las redes sociales, esta persona que me está mostrando todo esto, ¿es esto? ¿Es este lado que sube, este croissant, este viaje al exterior? ¿O es esta chica que está en tal cosa, en tal otra? Digo, y me causaba también un poco de gracia justo leyendo la última novela de Ramón Díaz Heterovich, que él hablaba de delitos de cuarto cerrado, casi podría pensar, digo, ¿viste? Partimos de el misterio de cuarto cerrado al delito de cuarto cerrado, de todas estas personas, de mujeres que sufrieron violencia durante la cuarentena, de estar encerradas conviviendo con su agresor. O sea, digo, de vuelta ahí la lucha entre la humanización y la deshumanización constante que atravesamos todos los días, creo. Digo, esta cosa, el enemigo es la persona que está con vos. Oye, ahí pensando en Ámbar, ese doble referente, asumo, en las películas de carretera, road movie, Bonnie and Clyde, de Perdita Durango, Sailor y Lula, pero en este caso, padre e hija.
Pues también hay como un giro que también ahí nos lleva a otra relación. Masum, padre, el padre, la hija, también, o sea, la muerte, el padre. Y también pienso en otra novela, pero que no es policial, pero El viento arrastra, si no me la de Selva Almada, también padre e hija. ¿Qué padre, cómo están esos referentes? No sé si específicos, si como entiendo que no son tan... Pero ¿cómo te relacionas con eso? Con ese... A mí me encantan las historias de los road books, ¿Mm? que no son tantos, o las road movie me parecen interesantísimas, digo, porque son el viaje es la metáfora perfecta Genial. del cambio, pero a mí True Romance, por ejemplo, me encanta que la escribió Tarantino, la dirigió Tony Scott, que Tarantino dijo, fue el guión que escribí si yo escribiera una novela de Elmore Leonard, después antes de adaptar Jackie Brown. A mí más que eso, creo que el gran o sea, la idea original de Ámbar o la imagen me vino de la película Winter's Bone, Los huesos del invierno, de la directora Deborah Granick, con una muy joven Jennifer Lawrence, basada en un libro de Daniel Gurred, que fue el que acuñó el término country noir para referirse a estas novelas que pasaban por fuera de la ciudad. Y de vuelta era una mujer en un mundo de cocinero de metanfetamina. Y bueno, ok, digo, qué seductor este concepto de algo atípico, digo, porque de vuelta esto, que quizás la originalidad viene de, bueno, vayamos en contra de esto. Yo no sé si escribir alguna vez alguna novela de detective, digo, o sea, me va por otro lado, digo, a mí me parece que, digo, cada vez me doy cuenta que los textos funcionan más cuando hay vida por fuera de la anécdota. Me parece que el género negro sufre mucho cuando nos remitimos solo a la investigación, al caso, al robo, digo. ¿Por qué Tarantino funciona? Porque te habla de hamburguesa, porque te habla de propinas, porque te habla de cosas reales, vidas por fuera de la anécdota. Entonces, las relaciones padre-hijo se construyen así, tipo hablando de tonterías, y en esas tonterías mostrás a los personajes. Entonces, me parece como que toman otra dimensión y me parece eso lo interesante, como todo el tiempo estuvieran ellos, porque aparte, digo, hay que empatizar con los personajes, hay que empatizar con el monstruo. A mí me parece que más que novela negra, lo ideal sería tener una novela gris, donde los personajes estuvieran en estos lugares intermedios donde tienen que tomar de vuelta una decisión. Porque si no es muy fácil vivir entre buenos y malos. Pero depende de quién cuente la historia, vas a ser el Dr. Jekyll o Mr. Hyde. Digo, si vos contás una historia que tuviste con una persona, vos vas a ser el malo capaz. Y bueno, y puede ser que a veces te toque ser el malo de la película. Entonces, de vuelta, si uno no puede creer empatía con los personajes, es muy difícil conseguir algo. Entonces, todos estos diálogos, toda esta aventura de los dos personajes, me parece que va de la mano. Yo mi idea es hacer en algún momento una tetralogía de padre-hijo, padre-hija, madre-hijo, madre-madre. En algún momento espero conseguirlo. Oye, Nicolás, como para ir cerrando, también tienes tu proyecto Disparo en la Biblioteca, que vamos a hacer algunas colaboraciones por ahí. Cuéntanos cómo surge, qué te interesa en ese proyecto. Me parece que digo, hoy en día hay un consumo de los audios, hay un interés por el tema primero, digo, no ya solo con la novela negra, sino también con el true crime, con diferentes autores, y hay diferentes maneras de consumir, digo, el sentarse con una página, digo, es como que ya quedó casi anacrónico, a mí lo disfruto y también, digo, pero a mí me ha pasado, primero era algo que quería hacer, digo, entrevistar gente de género negro, digo, y empezar esto, a difundir todo el trabajo del lugar latinoamericano, digo, y una manera con el audio, digo, porque el papel es un presupuesto, digo, y otra gente no la puedes tener. Digo, yo tengo la suerte, por lo menos que estoy invitado al Santiago Negro, de poder charlar acá con ustedes cara a cara, si no, tipo, otras veces lo resuelvo por Zoom, pero me interesa hacer tipo este mapa de voces de autores, y el hecho del audio permite que la gente lo esté escuchando cuando está haciendo cualquier cosa. A mí me pasa, tipo, cuando empecé a descubrir esto, yo no uso Spotify, o otras, no sé si es un chivo o no, después edítenlo, que me pasaban que iban manejando y me mandaban, viste, la captura de pantalla, estoy escuchando todo el podcast, o salía a pasear el perro y estoy escuchando el podcast. Entonces, me parece interesante que mucha gente lo empiece a escuchar, quizás como puerta de entrada por el género negro, y después, ok, mirá, se pusieron a hablar de escritura, se pusieron a hablar de tal otro tema que me puede llegar a interesar más o menos. Y nada, me parece que es un formato que empieza a dar una nueva oportunidad de consumo y que empieza a generar tipo gente que sigue y digo, el podcast lo que trae es como un efecto cascada. Uno espera, digo, bueno, escuché este, entonces puedo escuchar el otro y empiezas a conocer autores. Digo, es desde mi trabajo, desde la Biblioteca Nacional, de difundir la cultura, no solo argentina, sí, un pie muy fuerte en la literatura argentina, pero de todos otros lugares para empezar a ver cómo dialogan, porque digo, el hecho de que yo entreviste a un autor chileno o un autor, no sé, boliviano, hace que lo escuchen en esos países y al mismo tiempo empiecen a ver un ida y vuelta, algo recíproco. Ah, ok,
mira, ¿quién está escribiendo en Argentina? Digo, que es un poco también, para cerrar también, el tema de la antología, digo, conocer, capaz Claro. compraste el libro porque está Julia Guzmán, digo, y, che, mirá cómo está Patricia Melo, y te vas y te compras el libro de Patricia Melo, y empezás ahí como a armar tu propio álbum de figuritas de género negro. Como los libros conversan entre ellos en la biblioteca. Exactamente. Nicolás, queremos agradecer tu visita y mira, tenemos un regalito. claro. Queremos regalarte a la novela que es de nuestro primer concurso de Puerto Negro. Ya estamos en el tercero, este año se falla el estamos en el tercero. tercero. Entonces, de Juan Angulo, Los Espectacular. Transitorios. Creo que tienes tú la edición española, así que Tengo la edición española, como- pero yo soy un fanático, para, así que para las figuritas. gran novela. Y también queremos agradecer a LOM y también tenemos aquí este libro de Pauli Lavaca, que también de Perfecto. Camino Cerrado. Y también lo mencionaste, pero también queremos agradecer a Santiago Negro, que nos permitió tenerte acá como entrevistado. Y bueno, obviamente, como dijimos ya, agradecer a LOM, a Campus Creativo y bueno, a la Universidad Andrés Bello. Somos Puerto Negro y queremos escribir un relato negro, policial y criminal. Nos vemos. Puerto Negro es un podcast de la Universidad Andrés Bello que busca escribir un relato policial negro y criminal.